Nicolás Maduro Moros nació en Caracas, Venezuela, el 23 de noviembre de 1962. El lugar de nacimiento y la nacionalidad de Nicolás Maduro han sido cuestionadas en múltiples ocasiones. Nicolás Maduro fue escolta, conductor de bus y posteriormente dirigente sindical. Ejerció como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela entre los años 2006 y 2012. Fue vicepresidente de la República desde el 2012 hasta el 2013, año en el que asume como presidente encargado de Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez Frías. Elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro fue proclamado presidente de Venezuela tras las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013. Fue reelegido por un periodo adicional de 6 años en las elecciones presidenciales de 2018. Juro, a nombre de la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez, que cumpliremos y haremos cumplir esta Constitución bolivariana con la mano dura de un pueblo dispuesto a ser libre. A continuación, los sucesos más polémicos durante el régimen de Nicolás Maduro. Arresto arbitrario de líderes de la oposición. Leopoldo Eduardo López Mendoza, nacido en Caracas, Venezuela, el 29 de abril de 1971. Político, economista, defensor de derechos humanos y líder opositor al gobierno venezolano. En 2014 lideró una manifestación en Caracas que se tornó en un conflicto que ocasionó 43 muertes, entre ellas de oficialistas y opositores. La Fiscalía General de la República de Venezuela emitió una orden de arresto en su contra, acusándolo de instigación pública, daños e incendio en grado de determinador y asociación para delinquir. Luego de dirigirse a una multitud de sus seguidores, el 18 de febrero, Leopoldo López se entregó a la Guardia Nacional Bolivariana. El 10 de septiembre de 2015, la justicia venezolana lo declaró culpable de incitación pública a la violencia y lo condenó a 13 años, 9 meses y 7 días de prisión. Su encarcelamiento fue objeto de controversia y en octubre de 2014, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió la liberación de los detenidos en relación con las protestas. La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, Amnistía Internacional y diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han condenado este arresto por haber sido motivado políticamente. Persecución contra la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. El 5 de agosto de 2017, la funcionaria fue destituida por el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional Constituyente promovida por Nicolás Maduro. Ese mismo día comienza su enjuiciamiento, la congelación de sus bienes, prohibirle salir del país e inhabilitarla para ejercer cargos públicos. Este hecho fue rechazado por la Asamblea Nacional de Venezuela, argumentando que solo esa institución tenía la potestad para realizar dicha remoción según la Constitución de la Nación, y catalogando a la fiscal como la única autoridad legítima del Ministerio Público, razón por lo cual es llamada por la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia en el exterior y algunos medios de comunicación como Fiscal General de Venezuela en el exilio. La fiscal Luisa Ortega Díaz desconoció la sentencia del tribunal y la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente por considerarlos ilegales. La comunidad internacional no reconoce a Nicolás Maduro como presidente. En consecuencia, él puede ser objeto de persecución penal, puede ser objeto de orden de captura. Presunta masacre del capitán Óscar Pérez cuando intentaba negociar su entrega. El 15 de enero de 2018, Óscar Pérez, exintegrante de la Policía Científica de Venezuela, presuntamente fue masacrado junto a su gente a pesar de intentar negociar su entrega en la zona del Junquito, en el municipio Libertador, al noroeste de Caracas. El testimonio de un integrante de la resistencia venezolana, más los videos grabados por el mismo Óscar Pérez, respaldan la tesis de que el policía y sus acompañantes fueron víctimas de una ejecución extrajudicial. Nos están disparando con RPG, granadas, lanzagranadas, francotiradores. A la cual queremos ver. Hay civiles aquí adentro. Dijimos que no íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar. Éxodo masivo de venezolanos. Cifras de la ONU revelan que más de 6 millones de ciudadanos de ese país se han desplazado a más de 90 países en el mundo. Venezuela ha visto un éxodo masivo de su población que huye de la pobreza, la hiperinflación, la falta de servicios públicos y la escasez de artículos de primera necesidad. Todo empezó con la elección de Hugo Chávez como presidente
pero se aceleró cuando Nicolás Maduro tomó el poder en 2013. La excesiva dependencia de Venezuela de sus vastas reservas de petróleo, recordemos que 96% de sus ingresos provienen del crudo, significó un problema con el desplome del precio del petróleo en 2014, causando una escasez de divisas. La respuesta del gobierno venezolano fue imprimir más dinero, causando un exponencial aumento de la inflación y 4 años de recesión. El 23 de enero de 2019, miles de personas participaron en masivas movilizaciones convocadas por la oposición de Venezuela contra el presidente Nicolás Maduro. Las manifestaciones se realizaron en el marco de la conmemoración del 61º aniversario del derrocamiento del general Marcos Pérez, ocurrido el 23 de enero de 1958. Además, la movilización buscó mostrar respaldo a la propuesta del presidente de la opositora Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de impulsar el establecimiento de un gobierno de transición que convocara a nuevas elecciones. Durante la jornada de protestas, Juan Guaidó se proclamó presidente encargado de la República, alegando que Nicolás Maduro estaba usurpando el poder tras unas elecciones fraudulentas y que no fueron reconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y la mayor parte de países latinoamericanos. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. De inmediato, Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Al reconocimiento en favor del presidente de la Asamblea Nacional hecho por Estados Unidos, se sumaron los mandatarios de Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. En cambio, México y Bolivia expresaron su respaldo a Nicolás Maduro como presidente. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, felicitó por su parte a Juan Guaidó y aseguró que tiene todo su reconocimiento para impulsar el retorno del país a la democracia. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se constituye por 5 componentes: Armada Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana, Ejército Bolivariano y Milicias Bolivarianas. La Fuerza Armada venezolana tiene vasto poder tanto en el gabinete de Nicolás Maduro como en sectores estratégicos. En poder de los militares están el Ministerio de la Presidencia, Interior y Justicia, Alimentación, Agricultura y Tierras, Pesca y Acuicultura, Transporte, Hábitat y Vivienda, Energía Eléctrica, Obras Públicas, Frontera, Ecosocialismo y Aguas. La Fuerza Armada está comandada por el general Vladimir Padrino López, quien ejerce como ministro de Defensa. Padrino López es un superministro a quien los demás miembros del gabinete deben rendir cuentas. El general Padrino López se ha mantenido leal al régimen de Nicolás Maduro. La Fuerza Armada venezolana cuenta entre sus filas con más de 2.000 generales, dedicados en su mayoría a labores administrativas y no al mando de tropa. El gobierno de Venezuela ha invertido en los últimos 10 años más de $6.000 millones en el reforzamiento de su capacidad militar, dinero que ha obtenido mediante créditos con Rusia y China, los cuales paga mediante envíos de petróleo. Uno de los elementos más poderosos en la capacidad de combate de la aviación militar bolivariana es el cazabombardero ruso Sukhoi 30. Sin embargo, fuentes de inteligencia afirman que el brazo armado del régimen de Nicolás Maduro presenta divisiones internas. Estos son algunos militares que han desconocido el régimen de Nicolás Maduro. Capitán Juan Caguaripano de la Guardia Nacional Bolivariana. Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. General de División Jesús Alberto Milano Mendoza. Comandantes a todos los niveles, funcionarios policiales, ya muchos tienen sus instrucciones. Tomen el mando de sus unidades y pronúnciense en favor de ese pueblo que clama por ustedes en las calles. Si no lo hacen, lo harán sus subalternos. ¡Que viva el pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada! ¡Que viva! General de División Francisco Esteban Yáñez Rodríguez, director de Planeación Estratégica del Alto Mando de la Aviación Militar Bolivariana. Me dirijo ante ustedes para informarles que desconozco la autoridad irritada y dictatorial de Nicolás Maduro y reconozco al diputado Juan Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela.
pueblo de Venezuela, el 90% de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no está con el dictador, está con el pueblo de Venezuela. Coronel José Luis Silva Silva, agregado de defensa de la Embajada de Venezuela. La Fuerza Armada el día de hoy tiene un papel fundamental en el restablecimiento de la democracia en nuestro país. Por favor, hermanos, no ataquen a nuestro pueblo. El Estado nos dio las armas para defender a nuestro país, no para atacar a nuestros iguales. Supervisor jefe de las Fuerzas Armadas Policiales, Raúl Eliezer Álvarez. Estos son solo algunos acontecimientos que han provocado la situación de crisis de Venezuela. Juzguen ustedes cuál será el futuro del país. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal Ecovisión y dejar sus comentarios.